Scott Vickers, distribuidores Able. Hoy vamos a hablar del termostato Tecmar V19. Este termostato en particular controla la calefacción por suelo radiante. Así que vamos a empezar con él desde la base, o algunos dirían el suelo hacia arriba. Vamos a hablar de la ubicación de los sensores, comenzando con una aplicación de mortero. En el thinset desea montar este sensor a medio camino entre los elementos de calefacción. En un revestimiento de suelo fino, vamos a querer tener 1/8 de pulgada de ancho por un canal de 1/16 de pulgada en el subsuelo. Y luego vamos a querer tener una ranura de 3/16 de pulgada de ancho por 3/16 de pulgada de profundidad por 1 pulgada y 3/4 de largo. Una vez más, este sensor se encuentra entre los elementos. Ahora pasamos a los revestimientos gruesos. También vamos a tener una ranura de 3/16 de pulgada de ancho por 3/16 de pulgada de profundidad por 1 pulgada y 3/4 de largo, situado entre los elementos. Una cosa de la que queremos asegurarnos cuando coloquemos estos sensores es que estén situados en algún lugar a medio camino entre ese bucle de suelo radiante. Así que estos son los 3 que vamos a cubrir ahora. Por favor, para ver las siguientes 2 aplicaciones. Aplicaciones. Bien, volvamos a ello. Tecmar Mitzi 19 ubicaciones de sensores de adaptación. Retrofit significa que actualmente tenemos un suelo radiante instalado. Tenemos un control Tecmar V19 allí y nuestro sensor se ha estropeado. Y el contratista anterior no nos dio ninguna posibilidad de sustituir ese sensor. He aquí algunas formas de hacerlo. En aplicaciones de azulejos y baldosas, lo que podemos hacer es cincelar la línea de lechada, sustituir el sensor y adaptarlo a una nueva ubicación. Y eso será suficiente. Queremos asegurarnos de poner ese sensor en un área de poco tráfico, es decir, un área donde la gente no va a estar caminando sobre él constantemente para que no interrumpa esa lechada potencial. Eso podría ser un poco más débil que el resto. Y también tenemos que asegurarnos de que no tenemos empalmes en ese piso, lo que significa que queremos que se cable directamente a ese control. O si lo empalmamos, asegurarnos de que está en una pared o fuera de un área donde un clavo o un tornillo podría potencialmente tocarlo. Ahora vamos a pasar a la parte inferior de un subsuelo. Esto es genial, en realidad. Nunca me di cuenta de que esto podría hacerse potencialmente en un subsuelo en una aplicación de retrofit, donde, como allí, usted tiene un sensor que no se puede reemplazar. Así que lo que podemos hacer es cortar una pieza de 1 pulgada de espesor de aislamiento rígido, por lo que como tablero de espuma o algo por el estilo, y cortarlo en un cuadrado de 6 por 6. Ahora, en ese cuadrado de 6 por 6, vamos a cortar una ranura en el aislamiento. Vamos a intercalar ese sensor entre el aislamiento y el subsuelo una vez que esté instalado en esa pieza de aislamiento. Y, por supuesto, para sujetar que a la parte inferior del subsuelo, yo diría que tomar algunas uñas líquido potencialmente, tal vez un par de tornillos de yeso y obtener esa cosa sellada hasta allí. Ahora, una cosa que quiero asegurarme es que cuando reemplacemos ese sensor y estas aplicaciones y las aplicaciones anteriores, que ese sensor se encuentra en el centro de cualquier bucle para que no engañemos a ese sensor con falsa calefacción. Así que ahí lo tienen, aplicaciones retrofit. Estas son las directrices. Y si desea obtener más información, puede buscar en el sitio web de Able Distributors y encontrar nuestro vídeo. Vamos a repasar algunas pruebas básicas de los sensores de losa. Lo primero que vamos a necesitar para estas pruebas es un medidor capaz de medir 5000 K ohmios. Necesitaremos un termómetro digital de calidad o una cámara termográfica. Creo que el uso de estos dos nos da lo mejor de ambos mundos. El termómetro nos permitirá medir la temperatura del suelo y con una cámara termográfica podremos ver dónde se encuentra el sensor en relación con el bucle. Para ello, primero tendremos que desconectar el SEN y el común en el termostato. SEN obviamente significa sensor. Así que lo que vamos a hacer es medir la resistencia en el sensor y los cables comunes. Cuando medimos esa resistencia, nos va a dar una lectura que se puede consultar en la tabla en las instrucciones de instalación. Así, por ejemplo, a 100 grados Fahrenheit, la lectura de ohmios debe ser 5828 ohmios. Así que aquí lo tienes. Los 5 pasos básicos que necesitará para solucionar problemas de ese sensor en cualquier aplicación. Volvemos a ello, Tecmar V19. Vamos a ir a través de aquí en el próximo par de conjuntos de vídeos en lo que respecta a las aplicaciones relativas a este control. En primer lugar, vamos a empezar con una aplicación de válvula de zona. Probablemente vean esto aquí arriba. Algunos lo entienden, otros no. Lo que tenemos es un circuito básico de 24 voltios aplicado a este control. Necesita 24 voltios para encenderse. Así que como puedes ver aquí está nuestro TF, que es nuestro transformador. Tenemos nuestros 24 voltios llegando a R. También tenemos una conexión común para aplicar 24 voltios a ese termostato en todo momento.
Lo que vamos a ver aquí entre R y RH, que en realidad está instalado en el controlador, vemos un puente, ¿verdad? Lo que hace ese puente es llevar los 24 voltios de R a RH, que es nuestro circuito de calefacción. Así que para inicializar este control, lo que tendremos es una llamada de calor o una llamada de suelo radiante. Así que lo que va a pasar aquí es RH va a energizar W1. W1 va a volver aquí, que es nuestra señal de 24 voltios. Ahora vuelve todo el camino hacia abajo y va a decir, hey, necesito energizar esta válvula, necesitamos calor. Así que esta válvula de zona se va a energizar con 24 voltios, una vez más atado a nuestro común que completa el circuito. Una vez que el circuito se ha completado y el motor se ha abierto, ahora vamos a cerrar nuestros interruptores finales en la caldera, que se conoce como XX. Una vez que esto ocurra, veremos que la caldera se conecta y nuestro control hace su trabajo. Si a alguien le parece complicado, en Distribuidores Abel tenemos una solución. Tenemos una placa de control de válvulas de zona Calefi, que básicamente tomará todo esto y lo interconectará en una solución simple. Además, una cosa que me olvidé de cubrir aquí es nuestro sensor de deslizamiento. Lo mencionamos en videos anteriores. Y estas son las conexiones que va a probar. Estos cables serán removidos de S1 y común. Tomarás estos cables y probarás eso y luego te daré tu propia lectura correlacionada con esa temperatura. Ahí lo tienen, válvula de zona. Control en el termostato de 519. Vamos a repasar el aspecto de control de la bomba de este termostato. Así que la forma en que podemos hacer esto es, obviamente tenemos 1, 2, 3, 4 componentes a esto, ¿verdad? Tenemos un transformador, tenemos un relé, tenemos una bomba y por último tenemos la caldera. Así que con el fin de hacer que este control opere esa caldera y esa bomba, lo que tenemos que hacer es asegurarnos, en primer lugar, que tenemos una llamada de calor, ¿correcto? Así que vamos a tener 24 voltios. Sea común. Y van a ver un puente instalado de fábrica entre R y RH. RH es nuestro circuito de calefacción. En una llamada inicializada para el calor, vamos a tener RH potencia W1. W1 va a volver a un lado de nuestro relé y finalmente completar ese circuito volviendo a común. Una vez que los 24 voltios energizan este relé, ahora tenemos dos conjuntos de contactos normalmente abiertos que están normalmente abiertos cuando no se aplica energía. Cuando se aplica energía a este relé en una llamada de calor, estos contactos se cerrarán. Así que a su vez, esto es lo que va a pasar. Vas a tener 120 voltios. Desde aquí, sentados a un lado de este relé. Cuando ese relé se cierra, eso conecta esos 120 voltios a la bomba. Y luego ese neutro vuelve a bajar para completar el circuito. La bomba estará funcionando en el segundo conjunto de contactos en este relé. Vamos a tener nuestro circuito de caldera. A su vez, lo que va a suceder de nuevo es cuando W1 vuelve a este relé, lo energiza, completamos nuestro circuito, volviendo a común. Este conjunto de contactos se cerrará y nos permitirá encender la caldera. Esta operación y esta operación ocurrirán simultáneamente al mismo tiempo una vez que el relé es energizado. Para muchos de ustedes, donde esto puede parecer un dibujo complicado, Able Distributors proporciona una solución simple, que es nuestro relé de panel de zona Calefi. Esto incorporará todo este diagrama de cableado en una solución simple. Vamos a repasar el control de botón estándar involucrado en este termostato. Así que como se puede ver aquí, tenemos un botón de arriba y un botón de abajo. Más caliente, más frío. Así que para la funcionalidad completa de estos botones, podemos ir a través de estas 5 cosas aquí. Arriba o abajo va a controlar nuestra operación de temperatura. Podemos apagar el piso y la calefacción de aire manteniendo este botón hacia abajo. Podemos volver a encender este control manteniendo pulsado este botón hacia arriba. También podemos usar este botón para controlar el modo. Repasaremos los modos más adelante. Este termostato, una vez encendido de nuevo en calefacción, si se ha apagado, reanudará la calefacción a la última temperatura ajustada. Volvemos a los controles Tecmar B19. Vamos a entrar en la sección de botones de este termostato y cómo se puede entrar allí para seleccionar los parámetros deseados. Así que como podéis ver, tenemos 2 botones, tal y como os mostramos en el último vídeo. Tenemos uno para subir y otro para bajar. Con el fin de acceder a esta sección de propietario de este control, vas a mantener estos 2 botones pulsados durante 3 segundos y que va a conseguir que usted sea capaz de seleccionar el calor encendido o apagado. Una vez hecho esto, bajaremos un poco más y podremos seleccionar la lectura de temperatura deseada, ya sea en Fahrenheit o en Celsius. También podremos configurar la temperatura mínima del suelo, pero un sensor auxiliar y un sensor de ambiente deben estar encendidos. Ahora, yendo un paso más allá,
Vamos a entrar en el modo instalador de este termostato. Para ello, por ejemplo, tendremos que mantener pulsados esos dos botones durante 5 segundos más, es decir, un total de 8 segundos para acceder a estos parámetros. El primero que vamos a ver es seleccionar sensor auxiliar. La selección de sensor auxiliar nos va a dar la opción de seleccionar qué tipo de sensor estamos utilizando en esta aplicación, si es de suelo, un sensor de interior o un sensor de exterior. También podremos establecer la temperatura máxima del suelo, así que lo que la losa de llamadas y lo que el dueño de casa quiere que la temperatura de la losa deseada para hacer, podemos lograr que aquí. Este control también nos da una manera de establecer una temperatura de distancia, así que te vas fuera de la ciudad, va a hacer frío fuera, puedes ajustar la temperatura de la losa a unos 50 o 60 grados. Este control también tiene un sensor de ambiente incorporado, pero ese sensor de ambiente lo que hace es detectar la temperatura ambiente y trabajará con la temperatura del suelo para proporcionar una solución cómoda en su casa.